Gran parte del Sermón del Monte tenía la intención de explicar el verdadero significado de la ley, como hemos aprendido en los capítulos anteriores. Jesús estaba en oposición de las falsas observaciones que tanto los escribas como los fariseos habían oscurecido las leyes. Entonces Jesús habla a esta multitud de personas en las cuales quiere aclarar ciertos malentendidos, ciertas malas interpretaciones que ellos habían aprendido. Y algunos de los temas citados por Jesús eran de instrucción general y no están relacionados con alguna persona en general. En ciertos temas que mencionó en el Sermón del Monte siempre habla acerca de, por ejemplo, los líderes religiosos o los fariseos, pero en este caso lo que vamos a estudiar en adelante no enfatiza a un grupo de personas, sino que se puede hablar de forma general, de que varias personas caen dentro de este inconveniente. Los fariseos ciertamente eran codiciosos y el tema que va a tocar Jesús va no únicamente relacionado con los fariseos, pero todas las personas que están escuchando este mensaje, incluso nosotros, la raza humana en general podría identificarse con lo que va a enseñar. Y por lo tanto la exhortación del mensaje puede considerarse igualmente importante tanto para la época de las personas que estaban escuchando como para nosotros. Jesús habló de la hipocresía religiosa. Estudiamos eso en varios temas, que hablaba acerca de la oración, de no seas hipócrita cuando oras para que la gente te vea. Hablaba acerca de las limosnas cuando das dinero, que no seas hipócrita en el hecho de que dar únicamente para recibir ese halago. Pero en esta ocasión habla acerca del engaño a uno mismo. Y el ejemplo que usa es la búsqueda de tesoros perecederos en lugar de los imperecederos. Gráficamente Jesús saca a relucir el autoengaño de atesorar las riquezas que toman alas y desaparecen en contraste con las riquezas que nosotros podemos esperar en la eternidad, la diferencia de estas dos. Jesús quiere destacar el tema de la lealtad en este versículos que vamos a estudiar, que es parte de su predicación. Toda la sección del capítulo 6, del 19 al 34, se ocupa de la lealtad absoluta de Dios, una lealtad que prevalece sobre las preocupaciones mundanas y da como resultado una vida plena. La sección del 19 al 24 podría estar dirigida como una advertencia para los ricos que acumulan riquezas, mientras que la sección del 25 al 34 habla sobre la ansiedad que está dirigida más hacia los pobres, que es algo que vamos a tocar la siguiente semana. Así que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 24. Y menciona: No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz que hay en ti es oscuridad. ¿Cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a enfocarnos iniciando con el versículo 19, donde Jesús enseña que debemos de poner todo el énfasis de nuestro ser, que es específicamente de no acumular tesoros en la tierra. Versículo 19 menciona: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Jesús señala que no debemos de poner todo el énfasis de nuestro ser en lo que tarde o temprano va a destruirse, lo que va a perecer, lo que se va a gastar, lo que se va a extraviar. Utiliza aquí un verbo imperativo. Cuando ves en los versículos verbos, usualmente en español no podemos ver la intensidad de cuando se lee en griego. En griego puedes darte cuenta cuál es un verbo, pero también existen verbos que son imperativos, es decir, que te obligan a que tienes que tomar acción en lo que te está diciendo. Entonces, aquí menciona que esto utiliza un verbo imperativo, de que esto es algo que no debe de ocurrir en tus seguidores. Jesús está enseñando a aquellas personas que están escuchando el Sermón del Monte, que dice que no lo hagan.
que esto es una orden, esto es una petición que no tiene que pasar por alto. Por supuesto, cuando está diciendo el hecho de que no se acumule tesoros en la tierra, no está diciendo que no deben realizar un trabajo diario con el debido cuidado o que no deben de administrar sus negocios de manera rentable. No está diciendo el hecho de que la persona no tiene que ir al trabajo, que tiene que ahorrar dinero, que tiene que pagar deudas. No se trata acerca de este tipo de cosas. Es la mentalidad mundana de obsesionarse con tesoros terrenales a lo que se opone. Es decir, que cuando uno va a trabajar para ganar dinero por la obsesión de querer tener dinero, por la obsesión de querer comprar casas, por la obsesión de querer comprar autos, por la obsesión de querer comprar terrenos, por la obsesión de querer incrementar su propio reino. Ese es el tipo de mensaje en el cual está hablando. Esto es lo que Jesús se opone, esta obsesión. La concentración en la prosperidad y la comodidad en este mundo que descuida una visión eterna. El hecho de que tú consigas cosas pensando que esto es todo lo que existe, que te descuida de ver que hay una eternidad. Jesús está diciendo que sus seguidores deben tener un sentido correcto de los valores y no ver el éxito terrenal, sea como sea que definas éxito, como un objetivo de vida. Porque esta es una tentación a los que son ricos para querer acumular más, pero también para los pobres que son vulnerables, pensando que el tener cosas es importante. Entonces aquí podríamos decir que Jesús está hablando tanto a los que tienen como a los que no tienen. No acumules cosas y no te obsesiones por tener cosas aquí en el mundo. Todo el mundo tiene un tesoro como objeto principal en la vida, ya sea casas, ya sea posesiones, ya sea trabajo, ya sea fama, ya sea dinero, ya sea vanidad. Y Jesús advierte que las riquezas terrenales son efímeras. ¿Qué quiero decir con esto? Es que son momentarias, que pasan. Cada cosa que nosotros adquirimos tiene su gusto por el momento, pero al final de cuentas pasa. ¿Cuántos de nosotros no hemos conseguido un teléfono pensando, mira, conseguimos el teléfono, el último modelo y disfrutamos, pero pasa tal vez una semana y tal vez sacaron el siguiente modelo y te queda así como que ya tengo un modelo atrasado? O compras un auto y tienes ese olor que apercibes, ese olor de nuevo que todos disfrutan, pero cuando viene el niño y lo marca con crayón o algo por el estilo, se ensucia, después ya pierde ese valor. Todo es efímero, todo pasa. No debemos codiciar una abundancia de riquezas ni seguir aferrándonos a ellas, añadiendo como lo hacen aquellos que acumulan como si nunca supieran cuándo tienen suficiente. Había varios millonarios en la historia que les hacían preguntas, ¿cuánto dinero más quiero tener? Y ellos decían, solo un poco más. Nunca había una suficiencia, siempre querían más. No debemos confiar en las riquezas como nuestra seguridad y suministro de futuro. Esto viene a ser el corazón de lo que Jesús está diciendo. El hecho de que todo lo que tú posees, esos que consideras como un tesoro, venga a ser esa fuente de esperanza y de seguridad de tu vida. Y muchos de nosotros, lamentablemente, caemos a veces en el hecho de que vemos la cuenta del banco y eso es lo que determina nuestra paz. Que el número que vemos en el banco es lo que determina cómo podemos seguir tranquilamente en la vida. Proverbios 23, 4 al 5 menciona, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no están. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Esas cosas que consideramos importantes o el dinero que a veces ahorramos, pasa algo y de pronto se fue, se esfumó, ya no está ahí. Jesús menciona que hay cosas aquí en el mundo que a veces puede robarnos ese tipo de riquezas, esos tesoros. Y aquí hace una mención, considera que él está hablando en una época diferente a la nuestra, y menciona que la polilla y la herrumbre como agentes destructores. Ahora, la audiencia entendía claramente los problemas de la polilla y el óxido. Ambos eran comunes en el clima cálido y arenoso de Palestina. El cercano oriente, la ropa era una expresión natural de demostrar qué tan rico eras. Era el hecho de que la ropa que tú vestías demostraba tu estatus social, sobre todo para una mujer. Se puede pasar por rico aquella persona que tenía unos textiles, como por ejemplo podemos analizar que el púrpura, el teñir una ropa de púrpura era bastante costoso.
Y si es que alguien estaba vestido de púrpura, lo cual era uno de los símbolos que recuerdan cuando Jesús fue crucificado, lo habían cubierto de púrpura, por burlarse de él, diciendo que viene el rey que se viste de púrpura. Entonces, esos te dan unos indicios de que realmente la ropa y el color de la ropa significaba muchísimo en el estatus social de la gente. Pero la polilla es un animal que era un símbolo de destrucción terrenal, que se comía la ropa, que destruía la tela. Entonces, aquellas personas que estaban escuchando este mensaje, dices, si es que consideras la ropa importante, considera que la polilla puede destruir aquello que tú piensas que realmente vale la pena. La oxidación o herrumbre era otro problema que demuestra cómo las cosas pueden perder valor, pueden significar la corrosión que ataca a los objetos metálicos que en ese entonces tenían, que igual también podría aplicarse el día de nosotros. El punto es que las posesiones materiales parecen sustanciales y duraderas, pero todas estas cosas están sujetas a descomposición, todas las cosas están sujetas a deterioro, todas las cosas están sujetas a robo. Y esto viene a ser por una pérdida para aquella persona que se obsesiona en querer obtener este tipo de cosas. Se obsesiona por querer añadir más a sus posesiones. Les he comentado esa historia que tuve con mi carro, el hecho de que cuando fui a un lugar y alguien vino con una llave, rayó todo el lado izquierdo del auto por completo, así todo el lado izquierdo. Y no había pasado mucho tiempo que el carro era relativamente nuevo cuando lo había comprado. Y era tan molesto el decir, ¿cómo puede ser alguien que ni siquiera me conoce, o sea, que venga y que destruye una propiedad de esta forma? Y obviamente duele. Pero después reaccioné, bueno, Dios me bendijo con este auto. Dios fue el que me proveyó el tener este auto. Y si Dios quiere que maneje con un auto que está rayado por el lado, pues así lo voy a manejar. Ni modo. Esta no es mi posición. La posición que Dios me dio fue por un medio de transporte para servirlo a Él, que yo vaya de una parte a otra para transportar a mi familia. Así que no voy a obsesionarme después pensando, no, que quiero pintarlo, porque ¿qué va a pasar después? Voy a cuidar eso como que si fuera un tesoro para mí. Entonces dije, Señor, si es que eso fue la forma en la cual querías enseñarme de que no tengo que poner obsesión en las cosas materiales, gracias. Ni modo. Pero muchas personas tienden a conservar cosas materiales pensando de que eso es algo que van a llevarse en el día de su muerte. Consideran que tanto el dinero como terrenos, como hogar, cosas por el estilo que piensan que eso es algo que van a llevarse a la siguiente vida, pero no es así. Hasta ahora nunca he visto un U-Haul que vaya detrás de una funeraria para llevar todas las posesiones de aquella persona que va a fallecer. Incluso si las personas logran salvaguardar todas sus riquezas terrenales, no pueden controlar cuánto tiempo van a vivir. No se pueden llevar nada a la eternidad. El amor de las riquezas es un gran mal que suscita frecuentes advertencias. Sobre todo entendiendo que nosotros, siendo herederos de Dios, que atesoremos las riquezas de este mundo, nos hace ver como en cierto sentido como que tenemos un problema de miopía espiritual. Es el hecho que no vemos más allá y nos enfocamos únicamente en lo que está aquí presente. No tenemos una visión a la eternidad. Santiago 5, del 2 al 3, reafirma incluso esta verdad diciendo, vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirán vuestra carne con fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Recalco, esto no debe entenderse como que si hubiera una situación o circunstancia en las que es prohibido acumular dinero, porque ciertamente debemos de proveer para las necesidades de la familia. No está hablando acerca de que es malo tener cosas. Lo que está hablando aquí es el hecho de que esas cosas te posean a ti. Porque ciertamente es nuestra responsabilidad de proveer para nuestra familia. Pero podemos deducir de los mismos términos en que expresa el mandato cuáles son las limitaciones con las que debe de entenderse el poseer las cosas. La medida, la manera, el fin, están todos claramente definidos. No debemos acumular tesoros terrenales que son perecederos. Considerar cosas como que si fueran tesoros. La palabra que lo utiliza es para dar esa definición, ¿qué es lo que realmente consideras importante? Lo que es sumamente crucial.
El atesorar tesoros, como implica el término, es la idea de afanarte con cosas, el codiciar cosas que son totalmente contrarias a un carácter cristiano. Entonces aquí lo que quiere decir es el hecho de que no te desperdicies enfocándote en cosas perecederas. No gastes tu tiempo enfocándote en cosas que van a pasar. Que tiene que ser fácil el hecho de que puedas desprenderte de cosas que consideras que eran importantes, pero decir a final de cuentas solo son cosas materiales. Son cosas perecederas. Son cosas que se van. Versículo 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. En versículo 19, Jesús afirma el presente imperativo negativo, refiriéndose a deja de atesorar, pero el positivo significa comienza a atesorar. Es decir, que el versículo 19 te dice como mandato no hagas esto. Pero en el versículo 20 se utiliza otro verbo imperativo donde dice haz esto. No hagas esto, pero quiero que hagas esto. Quiero que acumules tesoros que van mucho más allá de este mundo, que acumules tesoros en el cielo. Jesús nos deja saber que hay riquezas que no se pueden perder de esa manera, como lo menciona en los versículos, el hecho de que la polilla o la herrumbre destruyen. Existe cierto tipo de tesoros que cosas en este mundo no pueden destruirlos. Él habla primero el lugar donde deben de ser guardados, es decir, en el cielo. Y luego señala que los diversos factores de los que habían hablado, como la eliminación de las riquezas terrenales, no se aplican allí. Un ladrón no puede robarte tus tesoros en el cielo. La polilla no puede destruir tus tesoros en el cielo. La herrumbre no puede destruir tus tesoros en el cielo. El cielo está protegido por ese tipo de daños. Los tesoros del cielo que se describe es un lenguaje que dura para siempre. Ahora, tristemente, estos pasajes suelen ser tergiversados con propósitos de chantajear a la gente. Los mal llamados pastores de evangelios de prosperidad utilizan estos pasajes específicamente para decirte, mira, por eso tienes que invertir en el cielo y tienes que dar y cosechar aquí en la iglesia. Tienes que dar a la iglesia para que puedas pasar esos tesoros en el cielo. Y suelen chantajear a la gente para sacarles dinero con el propósito de enriquecerse a sí mismos. Pero el contexto no menciona acerca de eso. No se trata del hecho de que tienes que enriquecer una iglesia. Sería una forma de tergiversar las ofrendas que tendrías que dar a la iglesia. Esto viene a convertirse lamentablemente en lo que se denomina el evangelio de prosperidad, al cual yo lo denomino como un evangelio barato. ¿Por qué? Porque el evangelio de prosperidad dice, si es que tú das a la iglesia, si es que tú das a Dios, Dios te va a bendecir y te va a dar. Pero nuevamente, es un enfoque equivocado porque está dando a la gente la idea del hecho de que te va a dar ¿qué? Cosas, dinero, cosas que vas a disfrutar aquí en este mundo. Que va en contra de exactamente lo que dice aquí en los versículos, de que no atesores cosas que hay aquí en este mundo. Por ende, todo este tipo de información que se menciona aquí en las Escrituras va en contra de este tipo de mensaje, que lamentablemente muchos lo hacen solo por el interés de incrementar dinero en sus bolsillos. Pero, ¿cuáles son esos tesoros que podemos enviar? Y esto viene a ser el tesoro espiritual, que debe definirse de una manera más amplia y posible, con todo lo que los creyentes pueden llevar consigo más allá de la tumba. Por ejemplo, la santidad de carácter. Esto es algo que puedes llevar. La obediencia a Dios, esto es algo que va a ser remunerado. Las almas ganadas para Cristo, los discípulos que tú haces, que son nutridos. Obras de bondad también acumulan tesoros en el cielo, incluida la voluntad de compartir. Esos son los tipos de tesoros de los cuales se habla. Esos son los tesoros que podemos llevarnos, que nadie nos puede robar. En Mateo capítulo 10, 42 menciona, cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Aquí está haciendo una relación del hecho de tener un acto de piedad con una persona en necesidad y que Dios va a recompensar eso. En Mateo capítulo 25, 40 dice, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún el más pequeño, a mí lo hicisteis.
hace referencia nuevamente de que existe una correlación de que cuando tú haces algo para con alguien, lo estás haciendo para con Dios. Ahora, la advertencia que viene a quedar así, aquí es importante recalcar, es que nuestro tesoro al dar limosnas, las oraciones y ayunos y la obediencia que nosotros hacemos, esperando ganar el aplauso y el reconocimiento de los hombres, cuando lo hacemos en este sentido, lamentablemente lo vamos a perder en la eternidad. Y esto es algo que vimos en los capítulos anteriores, acerca de la oración hipócrita, acerca de la limosna hipócrita, acerca del ayuno hipócrita. De que si es que quieres hacerlo únicamente para impresionar a la gente, ok, vas a recibir una palmada en la espalda de la gente, una admiración de la gente, pero no debes esperar ningún tipo de galardón en la eternidad. Entonces vale la pena aclarar el hecho de que tu acto piadoso que tú haces, debes hacerlo con un corazón sincero, con un corazón noble, sin esperar algo de la gente, sino que lo haces en obediencia por Dios, entendiendo que eso va a ser una remuneración en la eternidad. Lo que atesoramos en el cielo debe ser considerado como nuestro tesoro más rico y debemos atesorarlo con un deseo insaciable. El continuar en servir, el continuar en amar, el continuar a hacer algo por los demás. Nuestra riqueza y tesoro invaluable son enfocadas en las cosas celestiales, aquellos hábitos de gracia que acompañan la salvación. En Hebreos 6:9 menciona: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Invertir en las riquezas que hemos recibido de la gracia de Dios, en lo que sabes que incrementará el reino de Dios aquí en la tierra. Es obediencia de entender que Dios quiere que amemos a nuestros enemigos, que amemos al prójimo. Son cosas que son remuneradas por tu obediencia. Nos hace ser dignos de ser partícipes de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos demostrando esa naturaleza transformada. Colosenses 1:12 menciona: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Tú al nacer nuevamente se te ha dado una nueva naturaleza. Eres un hijo adoptado de Dios. Por ende, al ser parte de esta familia de Dios, vas a demostrar ese carácter nuevo que tienes. Siendo ricos en buenas obras, atesorando y acumulando riquezas imperecederas para la eternidad. Primera de Timoteo 6:18 menciona: enseñarles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Considera estas palabras que se están utilizando aquí, que sean ricos. Habla acerca de tesoros, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano a lo que en verdad es vida. Entonces podemos ver aquí una y otra vez el hecho de que las Escrituras nos está diciendo que tenemos que acumular tesoros, tenemos que ser ricos, pero en la eternidad, no aquí. ¿Y cómo tenemos que ser ricos? Demostrando ese amor de transformación que Dios nos ha puesto dentro de nosotros, siendo piadosos, siendo obedientes. Debemos considerar que estamos invirtiendo en el cielo y solo podemos disfrutarlo nosotros mismos. Si tú estás haciendo actos de piadoso, debes de considerar que nosotros somos los únicos que vamos a recibir los galardones de lo que estamos haciendo. No existe nada de malo en invertir en galardones en la eternidad. No pienses que tienes una idea de codicia maliciosa por decir: no, yo quiero tener realmente muchos galardones en la eternidad. ¿Por qué? Porque no es codicioso considerando de que Dios te pide que lo hagas. Entonces no viene a ser una idea egoísta de codicia de que quiero tener la mejor eternidad, sino el hecho de que Dios te pide que actúes tal como Él te pide en obediencia para que recibas esa remuneración en la eternidad. Así que no existe nada malo en el hecho de invertir en los galardones en la eternidad. Al contrario, una y otra vez las Escrituras nos mencionan que hagamos esto. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. En Cristo el Señor, es a Cristo el Señor a quien servís. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, que nosotros como cristianos vamos a estar presentes y vamos a estar ante un tribunal.
No es un tribunal para juzgarnos por nuestros pecados. El tribunal blanco de Cristo que habla acerca del juicio final que podemos leer en Apocalipsis, eso está dirigido para los no creyentes. Este es un tribunal en presencia de Cristo donde Dios mismo va a remunerarnos por nuestras actitudes, por nuestro servicio, por todo lo que hemos hecho. Tanto por la ofrenda que diste a la iglesia, tanto por la limosna que diste a la persona vagabunda, tanto por el servicio que diste a tu vecino, tanto por las oraciones, tanto por tu lectura de las Escrituras, tanto por todo lo que tiene que ver relacionado con tu caminar espiritual. Todo eso va a ser remunerado. Pero considera que en este tribunal de Cristo también vamos a experimentar pérdidas. ¿Por qué? Porque van a haber cierto tipo de cosas que nosotros hemos hecho en la vida, que lo hemos hecho con una mala intención, tal vez esperando, como lo menciona las Escrituras anteriormente, hipócritamente la atención de los hombres. Y puedo entender que yo también voy a experimentar muchos de esos en el cual Dios dice, ¿recuerdas aquel sermón que tú preparaste? Que lo hiciste muy bien, pero al final de cuentas fue para enorgullecerte por la atención de la gente. Mira, este es el galardón que te hubiera recibido, pero te lo perdiste. Todo ese tipo de cosas que me pueden recordar, y al leer las Escrituras el hecho de que cosas que se van a quemar como el paja y el oro, o sea, cosas que son perecederas, al decir que yo pensé que lo hice bien, pero no, lo siento, perdiste. Y al tener ese pensamiento incluso te pone una perspectiva diferente al analizar. Cada cosa que hago tiene que ser con una motivación apropiada. Tiene que ser con un corazón sincero para la gloria de Dios y no para mi propia gloria, no para mi atención. En el mundo hay diferencia en clases sociales que no permite a ciertas personas acumular tesoros fácilmente como a otras personas acumular tesoros. Uno podría decir, no tengo las habilidades, no tengo el dinero para invertir, tengo demasiados competidores y es por eso que vemos diferentes personas que tienen increíbles mansiones como personas que apenas están tratando de pagar un cuartito en un lugar. ¿Por qué? Porque nacimos en circunstancias diferentes, educación diferente, pon cualquier tipo de variable. Pero no existe tales motivos de desánimo cuando se trata acerca de acumular tesoros en los cielos. El filósofo más sabio no tiene ninguna ventaja sobre el campesino más analfabeta. Todos tienen igual acceso a las inagotables riquezas de Cristo por acumular cualquier tipo de riqueza para la gloria de Dios. Y esto es lo hermoso. Todos estamos en un plano terrenal igual, donde podemos acumular riquezas en la eternidad. Sea que seamos pobres o adinerados en este mundo, honraremos al Señor con gozo, sabiendo que tenemos la capacidad de invertir en un tesoro imperecedero y eterno. Y esto es lo que tenemos que recordar, que no tenemos que desperdiciarnos en enfatizar cosas aquí en la tierra, cosas que son perecederas, sino que tenemos que apasionarnos en acumular tesoros eternos, que tenemos que tener ese corazón de que realmente quiero una mansión, no aquí, porque se va a destruir, sino una mansión en la eternidad. Tener la corona gigantesca de oro con joyas, verlo de esa perspectiva, para decir, Señor, todo esto que he logrado es única y exclusivamente por lo que tú me has hecho a mí, me has capacitado, y tú te mereces todo el honor y la gloria. Gracias al trabajo culminado de Cristo, tenemos acceso al cielo, pero no por eso vamos a llegar con manos vacías. Cristo nos salvó. En Él tenemos la gracia y la misericordia, tenemos acceso al cielo, pero no significa que vamos a llegar con las manos vacías. Esto es algo que siempre veo en la gente y es una actitud muy agradable cuando alguien te invita a una casa, que de preferencia toques la puerta con el pie. ¿Por qué? Porque tienes algo en tus manos llevando dentro de esa casa. Un regalo, algo que está diciendo, hey, aquí estamos. Míralo de esa forma. Vas a llegar al cielo acumulando todo este tipo de cosas que has hecho para la gloria de Dios. Imagínate que vas a llegar al cielo de esa forma. Versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Jesús nos da una indicación de
cómo se acumulan tesoros en el contexto de este pasaje, pero sí deja muy claro que se trata de la orientación adecuada del corazón. La verdadera pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón? ¿Qué es lo que gobierna el corazón de una persona? Detrás de las palabras de Jesús se encuentra la exigencia de la devoción fiel. Cuando leas las Escrituras, la palabra corazón se entiende por aquellas preocupaciones, intereses, tus sentimientos de las cosas. El corazón viene a ser como ese símbolo de lo que es la persona en sí. La idea entonces es enfatizar a lo que dedicas tiempo y preocupación, a las cosas que consideras que son valiosas para ti. ¿Qué es lo que realmente está sentado en el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente consideras que es importante? Por lo tanto, los versículos podrían traducirse también de esta forma, porque tu devoción será para lo que es valioso e importante para ti. O por ponerlo de esta otra forma, porque si las cosas de mayor valor para ti son las cosas de Dios, entonces esas son las cosas que siempre te preocuparán. Sería otra forma de poner este versículo. Donde está ese tesoro, allí están nuestras preocupaciones y temores. Allí está nuestra esperanza y confianza, y allí está nuestro gozo y nuestra delicia. Hay gente que se enfatiza y se obsesiona por terrenos, por casas, por dineros, por cosas por el estilo, y nosotros conocemos familiares, personas, amigos que son así. Y ves que cuando pierden esa cosa, pierden bastante. Y se enfatizaron tanto en eso, se obsesionaron tanto en eso, que incluso su valor como ser humano se pierde en eso. Incluso podríamos identificarlo no solo con cosas materiales, sino con lo que las personas consideran que son. Por ejemplo, muchas personas se consideran profesionales o por su fama o por su trabajo, o incluso, llego a este punto, por ser algo dentro de la familia. Recuerdo el caso de, interesantemente, cómo Dios trabajó en mi mamá. Es el hecho de que mi madre, siendo madre soltera, ella no era cristiana, yo tampoco era cristiano en ese entonces. Cuando me separé de ella viviendo en Ecuador y yo vine para acá, su identidad era ser madre. Esa era su identidad. Y cuando vine para acá, toda su identidad se destruyó. Pero interesantemente eso fue algo que Dios utilizó en ella para hacerle caer en cuenta de que su identidad no está basada en qué es ella en este mundo, sino que en qué es lo que es ella para Dios. Cambió ese tesoro que en ese caso, bueno, yo era su tesorito, ¿no? Pero el hecho de ser mamá fue cambiado en el hecho de ser hija de Dios, que fue un valor mucho más grande de la relación que puede tener conmigo. Donde esté tu tesoro, allí están también tus preocupaciones y temores. Proverbios 18:10 menciona, el nombre del Señor es torre fuerte, en ella corre el justo y está a salvo. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Muchos creen que sus tesoros aquí en la tierra es lo único que necesitan. Y va a ser triste el momento que encaren a Dios sabiendo que han dejado todo eso aquí en la tierra y no tienen absolutamente nada que presentar. Y peor de todo es el hecho de que no tienen a nadie que los represente ante Dios. Jesús señala que el lugar que elegimos para nuestro tesoro dice algo acerca de nosotros mismos. Si nos obsesionamos con las riquezas o el dinero en el mundo, viviremos sobrecargados, viviremos contaminados al punto de hundirnos en la preocupación constante. Dado que el dinero tiende a alejar a la gente de Dios, Jesús advierte el aspecto de esta gran tentación. Ahora, no es pecado tener dinero, pero sí es pecado el ser esclavo del dinero. Primera de Timoteo 6:10 claramente lo dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor del dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extravieron en la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero, la obsesión a las cosas terrenales es lo que es la causa de los males. El lugar donde elegimos almacenar lo que más valoramos muestra cuáles son los valores en nuestro ser. Jesús no habla de emociones pasajeras, sino de algo que es central en la vida de una persona. El amar el tesoro habla acerca de que es la obsesión, es el todo de la persona. Jesús nos dijo que acumulemos tesoros en el cielo.
Jesús afirmó que traerá recompensa con Él cuando regrese. En Apocalipsis 22:12 menciona: He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquel cuyos tesoros están en la tierra tiende su corazón a estar anclado en la tierra. Aquellos cuyos tesoros están enfocados en los cielos tienen su mirada siempre vista a la eternidad. El corazón es lo que le corresponde a Dios y debe estar enfocado única y exclusivamente a Él. Y entonces nuestro ser, nuestra alma, nuestras acciones van a estar enfocadas en obedecerlo única y exclusivamente a Él. Proverbios 23:26 menciona: Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Cuando tu corazón está única y exclusivamente en Dios, todo lo que tú haces va a ser enfocado única y exclusivamente en complacerlo a Él. Por eso no te desperdicies enfocándote en cosas perecederas. Apasionate acumulando esos tesoros que son eternos. Aquí viene una sección del versículo 22 que viene a ser como, en la mayoría de las cosas, fuera de enfoque en la conexión, porque aquí dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La interpretación del versículo 22 y 23 tomará más sentido dentro del contexto posterior y anterior. Cualquier cosa que distraiga a una persona de la devoción total de Dios, ya sea las riquezas, estaría en énfasis del capítulo 6, del 19 al 21 y el 24. Pero también habla acerca de la ansiedad, que podría ser relacionada con el capítulo 6, del 25 al 34. El ojo es la lámpara del cuerpo. Viene a ser un término un poco ambiguo. Puede implicar que el ojo revela cómo es interiormente un individuo o lo que da luz a la persona. El contexto, sin embargo, limita la aplicación a los tesoros de la tierra que tiene por ofrecer. Eso es el contexto. Siempre recuerden que analizar unos pasajes, tienes que analizarlo dentro del contexto. El ojo está siendo utilizado como una metáfora, está hablando de algo moral. El texto está hablando de algo que es completamente diferente a una visión fisiológica. En el judaísmo el ojo siempre se había dado como una connotación metafórica, es decir, el carácter de la persona, la calidad moral del individuo que refleja en los ojos. Cuando el ojo está funcionando normalmente a la luz, se percibe que significa una iluminación beneficiosa para todo el cuerpo. Una persona que tiene un buen ojo significa el hecho de que tiene una buena iluminación. Me gustaría ponerlo de esta forma para explicarlo mejor. El ojo vendría a ser como lo que entra dentro del ser. Si lo ponemos de esa forma, el ojo está capturando esa luz que está entrando dentro de ti. Si el ojo recibe luz buena, tu ser va a estar bien. Si el ojo recibe luz mala, tu ser va a estar mal. Podríamos llamarlo como el brillo que está entrando dentro. Si es que es un brillo de bondad, entonces podemos ver que el ojo está siendo la entrada de algo bueno dentro del individuo. El ojo está dirigiendo a la persona donde tiene que ir, lo que tiene que observar. La luz que observa en el mundo, ya sea claridad o oscuridad, es lo que hace que el corazón tenga ese tipo de luz, sea cual sea la cosa que observes. Proverbios 15:30 dice: la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Por lo tanto, es importante que el ojo esté sano. En este caso, bien el funcionamiento de un pequeño miembro significa la iluminación de todo el cuerpo. El ojo dirige el entendimiento del ser de la persona, es decir, todo lo que tú estás viendo está influenciando tu corazón. Si el ojo se enfoca especialmente con gran preocupación en atesorar las riquezas terrenales, correctamente guiará los afectos y acciones que serán todos enfocados a las cosas terrenales. Si tu obsesión es ver cosas en este mundo, tu corazón va a estar obsesionado en cosas de este mundo. Esta es la idea. Pero si en algún lugar guía en enfocarse a Dios y observar las cosas que Él nos está enseñando en lugar de las cosas del mundo, entonces tu corazón va a estar enfocado exclusivamente a Él. Pero si estás mal informando al corazón y oscureciendo todo tu ser con corrupción, observando cosas perecederas, observando cosas corruptas,
tu corazón va a estar en esa condición. Salmos 82:5 menciona, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Aquellas personas que se obsesionan con cosas perecederas, con cosas pecaminosas, lo único que hacen es que ese ojo observe y traiga esa luz negativa dentro del corazón, por ponerlo de esa forma. Mateo 6:23 se menciona, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? La suposición contraria de un ojo malo, lo que es presumiblemente significa que está enfermo o dañado de alguna manera. Un ojo que no funciona correctamente no trae el cuerpo al beneficio de la luz. Y la falta de un ojo sano significaría que todo el cuerpo, el corazón de esa persona, estaría en tinieblas. Entendemos por el hecho de que la entrada de la luz a lo que consideramos importante dentro de nuestro ser, entonces hará que esa luz interna esté enfocada en lo que los ojos miran. Si es que es oscuridad, tu corazón estará lleno de oscuridad. Tal persona bien puede pensar que tiene luz, pero anda en tinieblas, carece de esa visión eterna, tiene esa miopía terrenal. Si una persona divide sus intereses y trata de enfocarse tanto en Dios como en las posesiones, no tiene una visión clara y vivirá sin una orientación directa y clara. Pero así como un ojo físico puede iluminarse en cosas perecederas, en cosas pecaminosas, un ojo puede ser iluminado por algo que es sano, que es iluminado. Jesús está hablando de la iluminación que llega a la persona que vive cerca de Dios. Lo contrario de una realidad es la oscuridad, una perversión en el corazón y el centro de la vida de la persona. Una distorsión completa, lo único que causa es un corazón distorsionado. Si el corazón se ilumina, en cambio, con luz piadosa y se inclina a la bondad y la caridad, encaminará a las acciones de esa persona a un corazón piadoso, a actitudes piadosas, a hacer obras buenas. Pero si el corazón está afectado con una luz de maldad, de corrupción, producirá un corazón codicioso, un corazón duro, un corazón envidioso, quejumbroso, rencoroso. Y el cuerpo está lleno de tinieblas, ya que el corazón guiará las acciones del individuo a las cosas que son relacionadas a lo que uno está observando. Marcos 7:21 menciona, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e interés. ¿Cómo llegaron todas esas cosas ahí? Porque el ojo, siendo la lámpara, fue que iluminó ese corazón de todo ese tipo de pecados. El enemigo siempre va a tratar de disfrazarse de ángel de luz. Y ese va a ser su gran engaño. Hacer que las personas piensen que han encontrado luz en cierto tipo de cosas que están a su alrededor, cuando en realidad lo único que trata de presentar es una luz falsa, una luz en tinieblas. Y su intención siempre será engañarnos en ver las cosas de una forma tergiversada y que infiltran unos engaños y mentiras en nuestros corazones que nosotros pensamos que está bien. Pero el enemigo toma algo que Dios ha creado como bueno y lo tergiversa como malo y nos engaña de esa forma. Desfila entre nosotros todo tipo de maldad, desde pornografía, codicia por bienes del mundo, como apela a nuestros impulsos materialistas, a nuestros impulsos carnales, y eso nos oscurece. Nos engaña haciéndonos creer que estas cosas nos harán personas felices, que nos harán personas plenas, que si solo obtienes esa casa, vas a estar feliz. Que si tú solo obtienes ese auto, vas a estar bien. Que si es que compras ese auto eléctrico, ya no vas a tener que preocuparte de gasolina y vas a sentirte feliz. Pero después te das cuenta que tienes que pagar por la electricidad y los cargos que te vienen aquí. Y el reparar ese vehículo va a ser mucho más caro de lo que pensabas. Así como que no hay nada. O sea, no existe nada de lo que puedes encontrar que te vaya a dar esa plenitud. Nos engaña haciéndonos creer que cada uno de esos detalles que nos hace falta es lo que anhelamos para estar en gozo y estar felices. Pero son mentiras. Si queremos ser llenos de la luz de la verdad, tenemos que ir a la luz del mundo, dejarnos caer en cuenta que somos pecadores, arrepentirnos del pecado y pedirle a Dios que nos perdone y nos limpie y que obre nuestros ojos espirituales. En Juan 8:12 menciona, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la luz que necesitamos. Entonces debemos comprometernos a tener cuidado de no permitirnos que la luz del enemigo nos engañe. Proteger nuestros ojos y almas, nuestro corazón, de cualquier cosa que observamos, que nos permita obsesionarnos en este mundo. Y después continúa con esta parte, en el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Es una expresión entendida perfectamente por la cultura que estaba escuchando. Todos los que estaban en el Sermón del Monte, cuando entendieron esta expresión, sabían de la relación entre esclavo y maestro. Sobre todo entendiendo que la opresión romana, entendían que ellos eran esclavos de estas personas, según el cual el amo de un esclavo tenía derechos absolutos de la vida y de la muerte, inclusive de un esclavo. Dada esta situación, era imposible que un esclavo hubiera sido al mismo tiempo propiedad de dos dueños. Habría pertenecido absolutamente a uno, pero no pudo haber pertenecido a dos. Algunas traducciones han querido presentar de esa forma. Nadie puede trabajar para dos patrones, pero claramente esto no vendría de acuerdo con el contexto de lo que se está enseñando, porque muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar para dos compañías, para dos empresas, y hemos servido a los dos de la misma forma. Entonces, no aplicaría de esta forma. Esa es la importancia también de que cuando se lee un texto, entender de quién era el que dijo, la audiencia original y el contexto en que se dio estas cosas para poder aplicarlo de una forma apropiada en la actualidad. Las palabras de odio y amor no se relacionan principalmente con sentimientos o emociones, sino con una decisión o favor de un amo frente al otro. De hecho, lo que está en juego aquí son los grados de lealtad. Eso es lo que está enfatizando aquí. La palabra que utiliza aquí de riquezas, la palabra griega es mamón. Ahora, no estoy insultando a nadie, esa es la palabra como significa, es en griego, pero es la palabra que utiliza aquí. Y viene exclusivamente en referencia a un Dios que existía, que era relacionado en este tema. Pero en la antigüedad, la palabra mamón, es decir, riquezas, no estaba relacionado con algo negativo. Esto significaba el contexto de lo que tenía que ver con dinero, ganancias, propiedades, riquezas, todo esto. Todo lo usaban, los judíos los usaban, pero no tenía una connotación negativa, lo que hace un contraste en el pasaje para que sea más llamativo. Porque con lo que está diciendo aquí es el hecho de que está presentando, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No, al mencionar riquezas no está diciendo como que si fuera algo malo, porque era algo que todos los judíos entendían, que era algo que era posesión de lo que todos tenían. Pero nuestra lealtad a lo que consideramos importante no puede ser dividida. No puede servir al dinero y a Dios al mismo tiempo. Jesús estaba señalando que en el sentido completo del término, el ser esclavo significa pertenecer por completo a Dios o pertenecer por completo a las riquezas. Esta es una relación que no puede existir por duplicado. Perteneces por completo y eres propietario de lo que significa que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todos tus sueños, todas tus acciones le pertenecen a este amo o le pertenecen al otro, pero no puede pertenecer a los dos. Donde hay un intento de propiedad compartida, el esclavo en tal posición considera que los dos dueños de una manera diferente. El esclavo es un término fuerte, apunta a la devoción completa, y eso es lo que las personas que estaban escuchando el Sermón del Monte entendieron perfectamente. Es posible dedicarse enteramente al servicio de Dios, pero no podrías enfocarte completamente al servicio de Dios y el dinero al mismo tiempo. No es posible servir a los dos de la misma forma. Un amo es cualquier cosa que te esclaviza, el que es dueño de ti. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Las estrictas alternativas dejan en claro que el servicio de Dios no es un asunto de medio tiempo. No puedes servirle a Dios únicamente los domingos y olvidarte del resto de semana.
es algo que es por completa devoción. O se sirve a Dios con una devoción incondicional o no le sirves en lo absoluto. Los intentos de una lealtad dividida son reveladores que demuestran por compromiso profundamente arraigado a la idolatría. Porque si dices que sirves a Dios, pero en tus acciones estás haciendo completamente algo diferente, eso significa que tienes otro que está en tu corazón, que está sentado en ese trono. Hay hipócritas que pretenden servir a Dios de boca para afuera, pero sus acciones y entregas a sus riquezas demuestran lo contrario. Y aquellos, sus nombres estarán escritos en la tierra, es decir, son pasajeros. ¿A qué me refiero con esto? Jeremías 17:13 menciona: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Los hipócritas, es decir, los actores, es como un hombre que está en un bote, que está mirando al horizonte, pero que está remando para el lado contrario. En lugar de ir donde quisiera, está remando para atrás. El verdadero cristiano, como el viajero, que tiene realmente esa devoción de querer tener tesoros en los cielos, siempre está en su dirección hacia Dios. Los fieles a Dios se entregan por completo, acumulan galardones, tesoros y enviarán esas riquezas a la eternidad. Tienen su nombre escrito en los cielos. Lucas 10:20 menciona: sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El enfoque nuevamente viene a ser el hecho de todo tiene que estar en perspectiva para la gloria de Dios. No tienes que desperdiciarte en cosas que son perecederas, cosas que nos obsesionamos aquí en la tierra. Tenemos que acumular tesoros eternos, pero entendiendo que incluso esos tesoros que estás acumulando vienen a ser para la gloria de Dios, porque todos esos tesoros fueron gracias a la capacidad que Dios te dio para poder hacerlos. La actitud hacia las riquezas es un barómetro de la rectitud espiritual. El pensamiento prominente a esta palabra de Jesús es el hecho de que nadie es dueño de sí mismo. Está arraigado en nuestra naturaleza misma, de nuestro corazón. La voluntad y el trabajo sean gobernados para Dios o para las riquezas. El que acumula tesoros en la tierra pasa su vida alejándose de sus tesoros. ¿Por qué? Porque para él la muerte se convierte en una pérdida. Todo el que acumula tesoros aquí en la tierra, cada día es acercarse más al momento en que va a perder todos esos tesoros. Aquellos que acumulan tesoros en los cielos están anhelando la eternidad porque están moviéndose directamente hacia sus tesoros. Para él la muerte es una ganancia de la salvación gracias a Jesucristo y los galardones gracias a su servicio a su Señor. El que pasa su vida moviéndose hacia sus tesoros tiene motivos para regocijarse. Ahora, la pregunta vendría a ser para ti: ¿estás angustiándote porque vas a perder tus tesoros? ¿O estás regocijándote porque te estás acercando a ellos? El materialismo esclaviza el corazón, la mente, la voluntad. Si el corazón ama las cosas materiales y pone la ganancia terrenal por encima de las inversiones celestiales, entonces el resultado solo puede ser una pérdida trágica para aquella persona. Los tesoros de la tierra pueden ser usados para Dios, pero si acumulamos las cosas materiales para nosotros mismos, créeme que solo lo que vas a tener es pérdidas. Vas a perderlo. En lugar de enriquecer nuestro corazón espiritualmente, empobrecemos nuestro sentimiento, empobrecemos nuestro ser. La riqueza nos esclaviza al corazón cuando nos enfocamos única y exclusivamente en este mundo. Si nuestro objetivo en la vida es de obtener ganancias materiales, significa oscuridad interior. Pero si nuestra perspectiva sería glorificar a Dios, habrá luz en nuestro ser. Nuestro ojo se convierte en iluminación para nuestro ser. Si lo que debería ser luz realmente es oscuridad, entonces
estamos siendo controlados por la oscuridad. Si realmente te estás obsesionando por no tener suficiente dinero para tal cosa, para tal evento, para tal situación, estás demostrando que tu corazón está en el lugar equivocado. No podemos servir a dos señores simultáneamente. O es Jesucristo o es tus riquezas aquí en la tierra. Si Dios otorga riquezas y las usamos para su gloria, entonces esas riquezas son una bendición. Pero si queremos enriquecernos y vivir con esa perspectiva, nos estamos conformando con migajas. No seamos así. No desperdicies tu vida, tu tiempo, tu energía en cosas que hay en este mundo. Enfócate exclusivamente en ese tesoro que es eterno. ¿Cómo le sirves? ¿Cómo le obedeces? ¿Qué es lo que haces? Y ese tesoro es para la gloria de Dios. Amén. Padre Santo, Señor, venimos ante ti entendiendo que muchas veces caemos en esa preocupación de cómo vamos a pagar las cuentas, o a veces preocupaciones de que queremos tener más, o queremos esos tesoros que nos van a hacer felices, y perdemos nuestra visión de la eternidad. Señor, queremos tener esa visión perfecta de saber que lo que vamos a cultivar aquí en la tierra va a ser para honor y gloria de tu nombre, y podremos disfrutar de ellas en la eternidad. No queremos tener una visión miope que solo vemos cosas aquí en la tierra y eso es todo lo que existe. Queremos entregarte nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón a ti que eres nuestro Señor y nuestro Salvador, por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.